Dios les bendiga. Saludo a las iglesias de Huasca, San Luis y la iglesia de La Calera de la Misión Panamericana, Centros de Fe y Esperanza. Es una bendición poder compartir en este día. Mi nombre es José Francisco Rueda. Soy pastor de la Misión Panamericana. Pastoreo una iglesia en el municipio de Chaguaní, Cundinamarca. Reciban un cordial saludo y que la bendición de Dios cada día les acompañe y esté con ustedes. Mis amados hermanos, vamos a orar para dar comienzo a este tiempo tan hermoso de este devocional. Que sea Dios glorificándose de una manera muy especial. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos, Padre de la Gloria, para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias por cada hermano que hoy está reunido, Señor, allí en su hogar, en su casa, escuchando este hermoso tiempo para recibir la palabra de Dios, para orar juntos. Gracias, Dios mío, por la iglesia de Huasca, la iglesia de San Luis y la iglesia de La Calera, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este devocional, acercándonos al Señor Jesucristo. Gracias por la vida de cada uno de los que oyen y cada día se acercan para escuchar la palabra de Dios. Trae sanidad al que está enfermo, trae paz al que está atribulado, trae consuelo al que está triste, trae fortaleza al que se siente débil. Levanta al que está caído, Señor. Dale nuevas fuerzas a cada uno de ellos, Dios mío. Que sean renovados en sus fuerzas, que sean como las águilas, puedan volar alto, Señor. Si alguien se encuentra enfermo, padeciendo esta pandemia del COVID-19, yo te pido que lo sanes, Señor. Que tú extiendas tu mano sanadora y le dé la salud a esa persona. Aquellos que están hospitalizados o que están recluidos, Señor, en sus casas, guardando ese tiempo de cuarentena, Señor, por causa de la pandemia. Trae tu sanidad poderosa. Y guarda, Señor, cada vida, guarda cada familia, guarda cada hogar. Espíritu de Dios, bienvenido, Señor, a este tiempo. Y derrama tu bendición de una manera muy especial. Señor, queremos adorarte. Queremos declarar que tú eres santo, Señor. Que tú eres digno, Padre de la gloria. Merecedor de la gloria y de la honra, Señor. Tú eres santo, Señor. Eres santo, Dios. Eres santo, Señor de la gloria. Declaramos que la santidad tuya nos envuelve. Que tú nos ayudas a ser santo, Dios del cielo. Porque es el llamado tuyo a vivir en santidad, Dios. Que es 3 veces santo. Que tiene todo poder. Que es digno de la gloria. Solo a Él adoraré. Te adoramos, Señor, 3 veces santo. Te adoramos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta bonita bendición de poder acercarnos a ti, Señor. Gracias, Dios. La gloria y la honra sean para ti, Dios mío. 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria.
Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres santo. Tú eres bello, Dios del cielo. Eres hermoso, Señor. Eres maravilloso, Cristo Jesús. Bueno, para el día de hoy nos corresponde leer Éxodo capítulo 29. Y yo voy a leer la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 9 y dice lo siguiente. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y holjandres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiarias, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bien, hoy quiero compartir una enseñanza acerca de la consagración. Aquí estamos leyendo en esta palabra el ritual que hacían con los sacerdotes para consagrarlos al ministerio sacerdotal. Era un ritual que debía hacerse como Dios lo había ordenado a Moisés. Sin ese ritual, sin ese propósito de consagración, el sacerdote no podía ejercer su ministerio. Y la palabra consagración o consagrado en el original significa devoto, piadoso, separado, apartado o dedicado. Es la dedicación absoluta al servicio de Dios. Es tomar la decisión de vivir en santidad delante de Dios. Es consagrar toda nuestra vida con el fin de ser agradables delante de Dios. Cuando consagramos algo para Dios, lo estamos apartando o separando de lo común y le estamos dando un valor muy especial. Como cristianos debemos consagrar nuestras vidas a Dios, debemos comprometernos a ser diferentes, que nuestra vida no se vaya a contaminar con el pecado, que nos dediquemos a buscar a Dios, a vivir para Dios. En estos tiempos donde vivimos, tiempos difíciles, donde el pecado ha abundado, donde la corrupción moral, la corrupción en todos los aspectos abunda por todo lugar, es fácil que la gente se contamine. Hoy los valores, los principios han perdido mucho significado y lamentablemente la gente ya no tiene el mismo temor de Dios. Eso hace que la gente ya no esté consagrada, no esté apartada para Dios. Viven una vida mezclada con las cosas del mundo, con el pecado, y no hay una consagración absoluta a Dios. Los sacerdotes tenían algunas restricciones muy estrictas. Debían tener una vida de integridad, de santidad, consagrados todo el tiempo a Dios. Y si alguno de esos sacerdotes llegaba a fallar, a contaminarse con el pecado, eso le podía hasta costar su propia vida, porque Dios podía quitarle la vida en medio de su servicio en el templo. Como cristianos debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Debemos comprometernos a ser diferentes.
que nuestra vida no se vaya a contaminar con el pecado, que nos dediquemos más bien a buscar de Dios. Los sacerdotes eran hombres que eran apartados única y exclusivamente para servir a Dios. Ellos no ejercían otro trabajo, otro oficio, sino solo el servir a Dios en el templo y en las labores sacerdotales y también las labores relacionadas con el templo. Eran personas consagradas. Como ya dije, consagrado es alguien que está apartado. Y finalmente eran también ungidos para el servicio en el tabernáculo o en la casa de Dios. La consagración era el ritual que se hacía con los sacerdotes, especialmente con el sumo sacerdote, que era el líder, el que lideraba a los sacerdotes. Él llevaba una placa sobre la frente que decía santidad a Jehová o consagrado a Jehová. Era algo que ellos debían estar marcados por una consagración, por una vida de santidad delante de Dios. En el caso de nosotros los seres humanos, la consagración quiere decir que la persona ha sido separada para Dios. También quiere decir que la persona ha sido consagrada para el servicio divino. Nosotros como cristianos fuimos sacados o fuimos separados del mundo para vivir la vida cristiana, para vivir la vida nueva que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, ya como hijos de Dios no podemos volver a vivir y a practicar las cosas que hacíamos antes. Al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Dios en el Nuevo Testamento nos ha hecho sus sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si en el Antiguo Testamento la demanda para los sacerdotes era que eran separados, apartados, consagrados para Dios, en el Nuevo Testamento Dios también nos llama sacerdotes que estamos para el servicio de Él. Por lo tanto, nuestro deber es estar consagrados, vivir en santidad, vivir una vida que agrade a Dios. Hoy en día hay crisis en el cristianismo porque ya no hay consagración. Hoy poco se predica sobre la santidad de Dios en nuestras vidas. Ya casi no se habla de estos temas. Bueno, algunos sí lo hacen, pero en la mayoría de casos no, porque más bien se busca un mensaje que hable diferente de motivación o de otras cosas. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se hace más énfasis en la santidad externa, que se basa en los legalismos, en las doctrinas de hombres, en mandamientos de hombres, que son solo apariencias. Cómo se visten, qué deben decir, cómo se deben comportar, solo lo que tiene que ver con una apariencia externa. Pero recuerde lo que la Biblia dice, que del corazón es donde nacen los malos pensamientos, donde sale el pecado, donde salen los adulterios, los homicidios, las envidias, etcétera. Entonces, la santidad no es una apariencia, la santidad es una vida que se vive desde lo interior, que se expresa externamente, pero que es el fruto de una vida interior que está transformada, cambiada y que vive en santidad. Dice Colosenses 2:20 y 23: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí lo podemos ver, que muchas veces basamos nuestra vida cristiana en apariencias,
Aparentamos una vida de santidad cuando realmente no estamos viviendo en santidad. Se practica toda clase de pecado en privado, en la casa, en el lugar de trabajo. Y pues Dios no está mirando lo externo, Dios siempre mira lo interior. Dios nos está hablando de una santidad interior, de una verdadera santidad en el corazón. La santificación bíblica es uno de los aspectos más importantes para alcanzar la vida eterna. La santidad no es exterior, como lo he venido diciendo, la santidad no es apariencia. Santidad es perfeccionarse a la imagen de Cristo día tras día. Esa es la verdadera santidad, alcanzar la madurez. La Biblia dice que Dios es santo. Esto quiere decir que ser santo es un estado, es algo que ya está completo o terminado. En cambio, el cristiano está en un proceso de santificación. Esto quiere decir que la santificación es un proceso hasta que podamos llegar a ser un día lo que Dios quiere que llegamos a ser. Aún todavía tenemos fallas, tenemos errores, pero lo que cuesta o lo que cuenta o lo que vale es la intención que tenemos de buscar la santidad. Que cada día morimos al pecado, que cada día nos apartamos del pecado. El sacerdote tenía que vivir una vida estricta, una vida consagrada y en santidad para Dios. No podían mezclarse ni contaminarse, y si llegaban a contaminarse con algo, debían ser apartados por algún tiempo de las funciones sacerdotales. Santificación quiere decir entonces una completa separación del pecado, de las prácticas contrarias a lo que dice la Biblia. El sentido de la palabra hebrea kabok, que quiere decir santo, significa que debemos ser santo en acciones, santo en pensamientos, santo en actitudes y en palabras. Es vivir una vida por Dios y para Dios. Nuestras vidas necesitan ser consagradas y necesitan vivir en santidad. Los líderes necesitamos consagrarnos para el servicio de la obra de Dios y vivir en santidad. Los ministros necesitamos vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es uno de los requisitos para poder llegar a la presencia de Dios. La santidad es una de las cualidades de nuestro Dios. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad y terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice magnífico en santidad. Dios es un Dios santo. Y todo el que se acerca a Él debe estar viviendo en santidad. Cuando un hombre o una mujer vive en el pecado, vive en la inmundicia de la maldad, de la iniquidad, su vida de santidad se corrompe. Ya no es santo, sino es una persona apartada, una persona que ya no está agradando a Dios y pierde esa bendición de la santidad. Así que por lo tanto, hermanos, Dios en su palabra nos invita a ser santos. El apóstol Pedro dijo: sed santos porque yo soy santo. En cada parte de la Biblia, Dios está hablando de la santidad y de la consagración, de vivir apartados y separados para Dios. Querido hermano, querido amigo, Dios nos invita a vivir en santidad. No podemos vivir como viven todas las demás personas. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios espera de nosotros que demos siempre lo mejor. Vivamos una vida que agrade a Dios en todas las cosas. Apártese de pecado. Límpiese de toda contaminación de pensamiento, del alma, del cuerpo. Y Dios lo va a usar a usted para el ministerio, para el liderazgo, para que sea un cristiano de bendición. Si usted vive en santidad, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar. La santidad se va a ver reflejada en su vida, se va a ver reflejada en sus actos. La santidad se va a ver reflejada en todo lo que usted haga y en todo lo que usted diga o viva. Oremos a Dios en este día para que Dios nos ayude a vivir cada día en santidad. Bendito Dios, te doy muchas gracias
Gracias, Señor, por permitirnos entender la palabra y escuchar el llamado tuyo para nosotros en este día. Tú nos llamas a vivir en santidad, a vivir una vida correcta, una vida agradable, una vida santa, una vida digna, como nosotros como cristianos debemos vivir. Ayuda a cada oyente a que pueda apartarse del pecado, arrepentirse de lo malo y vivir en santidad. Espíritu Santo, por favor, obra en cada uno de ellos. Como leíamos la palabra de Dios, que el deseo de Dios es que nos santifiquemos en espíritu, alma y cuerpo. Ayúdanos a vivir en santidad. Amado Dios del cielo, que cada uno de mis queridos hermanos y amigos puedan tener esa seguridad y esa convicción de que van a vivir en santidad para ti. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga. Les habló su amigo y pastor Francisco Rueda. Bendiciones para todos.